Los rasgos que lo componen son los siguientes. La política, donde la forma de gobierno era la monarquía absoluta. La sociedad, la cual estaba dividida en estamentos con desigualdades políticas y fiscales, así como grupos privilegiados y no privilegiados. Y la economía, caracterizada por el sector agrario, además de por la artesanía y... Profundicemos en la monarquía absoluta, donde el poder del rey era considerado de origen divino, por lo que éste concentraba todo el poder en sus manos. Este sistema político, donde el rey nombraba y cesaba por voluntad a secretarios y ministros, también convertía a los habitantes en súbditos. El absolutismo tuvo algunas limitaciones, aunque fueron insignificantes, pues el poder monárquico. Sin embargo, hubo algunas excepciones, donde acabó imponiéndose el parlamentarismo, como en Gran Bretaña, donde se aprobó la Carta de Derechos por la que el rey quedaba sometido al Parlamento, y como las Provincias Unidas, donde se constituyó una república integrada por varias provincias. A la cabeza, el Statuder. Pasemos a la economía en el antiguo régimen, donde predominaba una agricultura tradicional y de baja productividad. Se aplicaba el barbecho y había tierras comunales. Por otra parte, para complementar a la agricultura existía la ganadería, en especial la ovina y la bovina. Al avanzar el siglo hubo algunos cambios, favorecidos por la fisiocracia. Fijémonos en el fascinante mundo de las actividades comerciales, divididas fundamentalmente en dos: el comercio de interior, realizado a través de caminos, ríos y canales, dificultado por la existencia de aduanas, que encarecían el transporte, y el comercio ultramarino, favorecido por la reapertura de las rutas de Oriente y zonas comerciales. Tras un tiempo, hubo una notable expansión del comercio, y lo que me gustaría destacar especialmente es el comercio triangular, entre Europa, África y América, evento que convirtió a Gran Bretaña en la principal potencia marítima. Todo esto bajo la configuración de un capitalismo comercial. Si se me permite, insistiré un poco más en lo que respecta a la sociedad del antiguo régimen, comenzando en este caso por la nobleza, la cual fundamentaba su poder en la función militar, un grupo reducido y aún así dividido en dos: la aristocracia, compuesta por títulos de mayor abolengo, y la baja nobleza, ambas bajo la institución del... Continuaré con el clero, formado por miembros pertenecientes al secular y al regular. La Iglesia, en ese entonces, ostentaba una gran influencia al ser considerada representante de Dios. Por ello, no pagaba impuestos, percibía tributos y disfrutaba de propiedades. Como en la nobleza, se encontraba dividida en dos: el alto clero y el bajo clero, estando el primero por encima. Para acabar con la sociedad estamental, explicaré el tercer estado, los no privilegiados. Los más numerosos eran los campesinos, con condiciones de vida muy diversas, desde los siervos hasta los propietarios, desde condiciones de vida precarias hasta más desahogadas. Pese a ello, el pago de tributos era general, como las obligaciones señoriales. Otro de los grupos que componían el tercer estado era el de los artesanos, cuyos oficios estaban regidos por los gremios, organizados por escalafones. Cada uno tenía su función. Los maestros eran los propietarios del taller, así como los administradores del trabajo y de la producción, de estos que se encontraban bajo su supervisión, como lo eran los oficiales. Y conforme iban creciendo las ciudades y se fortalecían las actividades comerciales, financieras y manufactureras, incrementaron el poder económico, social y político de la burguesía, una burguesía que no estaba contenta situándose dentro del tercer estado, así que fue ganando más influencia y consiguió más poder económico. Ahora centrémonos un poco en aquellas zonas donde se instauró otro tipo de política, orientada hacia las democracias contemporáneas, como es el caso de las Provincias Unidas, capaz de gobernarse mediante un sistema próximo a la democracia, donde la soberanía recaía sobre los parlamentos. Al frente del poder central se situaba un statuder. Por otra parte, en las ciudades holandesas, debido a su considerable prosperidad, hicieron que los Países Bajos se convirtiesen en la principal potencia económica de Europa. Disponía de una burguesía poderosa e influyente, además de la propagación del calvinismo como doctrina religiosa, y ciertas ciudades que sirvieron como residencia de personalidades como Hobbes o Descartes. Cambiemos de tema y pasemos a la Ilustración, un conjunto de valores que dieron lugar al nacimiento de la ciencia moderna, además de fundamentar el conocimiento en la razón. Este movimiento afectó a todos los campos del saber y a todos los aspectos de la vida. Disponía de muchos rasgos, los cuales se comentarán en la siguiente diapositiva. Los rasgos de la Ilustración eran los siguientes: racionalismo, basado fundamentalmente en la razón humana; el empirismo, donde la experiencia adquirida mediante los sentidos era conocimiento; cientificismo, la ciencia descifraba las leyes de la naturaleza; libertad de pensamiento, crítica al poder absoluto y de la Iglesia;
Continuemos con los rasgos, ya que son numerosos. El progreso, la felicidad como meta. Educación, donde el progreso se basaba en la instrucción pública. Crítica social, donde predominaba la crítica contra el antiguo régimen. Y por último, el reformismo, que buscaba el bienestar y felicidad de los ciudadanos. ¿Qué es el librecambismo? Bien, pues es una ciencia económica que surgió durante la Ilustración y manifestaba que la riqueza venía del trabajo y que buscar el interés individual conducía al incremento de la riqueza colectiva. Su precursor fue Adam Smith. Finalizaré con el despotismo ilustrado y realizaré una reflexión para la última diapositiva. Esta moda consistía en que el monarca cedía frente a las presiones de cara al público, algo parecido a lo que en la juventud denominamos postureo. Lo hacían para quedar bien cuando en realidad no realizaban nada. Considero que, como en todas las épocas, los pros y los contras están muy claros. En esta sociedad es fascinante cómo desde un periodo tan extremo como lo era la monarquía absoluta, a través de esfuerzo y trabajo, se fuese desahogando su poder en muchas partes de Europa. Hacía falta que las personas se rebelasen frente a un poder tan abrumador, y desde luego la Ilustración